Capítulo 6. Traición. La partida de Tawara dejó a Takumi y Yoshiyaki en un estado de inquietud y preocupación. Con urgencia, debían proseguir hacia el oeste, hacia los confines del bosque. La llovizna se adhería como un gélido rocío a las mejillas, y su inagotable persistencia empapaba los kimonos, volviéndolos pesados y pegajosos. Cada paso era una lucha contra la tierra embarrada que amenazaba con atrapar sus sandalias. Las raíces retorcidas se alzaban como obstáculos traicioneros, y las ramas bajas arañaban sus rostros fatigados. Las estrellas apenas se atrevían a parpadear entre un manto de nubes negras, mientras que los sonidos nocturnos se mezclaban en una sinfonía inquietante. Takumi guiaba adelante, buscando las mejores opciones entre senderos ocultos. Su mano se sostuvo sobre la corteza de un árbol retorcido, y fue en ese momento que una brisa rozó su rostro, aproximando los susurros de sus ancestros. El joven advirtió que estaba perdiendo el control sobre sí mismo, y sus lazos en la comunión que tiene con el Bushido. El enfrentamiento con el Ronin Akira había desestabilizado su centro con preguntas sin respuestas. Había ganado aquel duelo gracias a la intervención de su compañero, de lo contrario, su muerte habría sido inevitable. En ese instante, con la mirada nublada por las gotas que se escurrían por su frente, recordó las últimas palabras de su adversario. La bebé es la clave, dijo Akira. La clave para el futuro, para la guerra que se avecina. El honor y la justicia son solo palabras. El destino es lo que importa. ¿Qué significaban realmente estas últimas palabras? ¿Valía la pena sacrificar su honor para garantizar la supervivencia de la pequeña? Takumi miró a su compañero, quien también llevaba el peso de las decisiones tomadas. ¿Qué pensaría él? ¿Se cuestionaría igualmente la balanza entre promesa y honor? Yoshiyaki, mientras protegía a la bebé con el ala de su amigasa, suspendió sus ojos en los de ella. La niña, nacida del fuego, tenía pupilas como brasas ardientes, y su mirada parecía atravesar el alma. El viento aullaba a su alrededor, y las hojas danzaban naturalmente a su paso. El joven, enredado entre sus reflexiones, recordó las historias de los antiguos textos. Los kami, espíritus elementales, capaces de crear y destruir con un simple gesto. ¿Qué propósito tenía esta niña? ¿Por qué había surgido en medio del bosque, en un infierno de llamas? Yoshiyaki había jurado proteger su tierra y a su gente, pero ahora se encontraba ante algo que trascendía su comprensión. La niña sonrió, y el viento se calmó momentáneamente. Las preguntas no lo dejaban descansar en el vacío de sus pensamientos. ¿Era un regalo o una advertencia? ¿Qué papel desempeñaría en el destino del clan? Takumi, con un gesto de la mano, señaló la empinada pendiente que debían atravesar. Yoshiyaki asintió, aunque el cansancio pesaba sobre sus agotados músculos y sus pies adoloridos se hundían en el fango, con una humedad que calaba hasta sus huesos. Desgarró trozos de su ropa y los ató con precisión, improvisando un lecho que ayudaría a la pequeña a descansar sobre su torso, mientras continuaban su travesía. Envueltos por la penumbra del bosque, descendieron con cautela sobre pendientes de fango. La llovizna había cesado, y el aire se impregnaba de humedad y el dulce olor a hierba mojada. Las hojas de los árboles, perladas por las gotas de lluvia, parecían joyas suspendidas en el tiempo. Entonces, entre el follaje, se reveló. No era una simple acumulación de agua, era un espejo líquido que reflejaba la luna llena. Su superficie era un lienzo de plata, ondulante y misterioso. Las sombras de los árboles se proyectaban sobre ella, como centinelas silenciosos. Yoshiyaki, con ojos agotados, comenzó a explorar la ribera. Sus dedos rozaron las piedras suaves y las raíces expuestas. Y no pudo evitar quedar absorto por la majestuosidad del cielo nocturno. Las estrellas comenzaban a brillar, como faros en la vastedad del universo. Fue entonces cuando su mirada se posó en algo más, una pequeña estatua de piedra se ocultaba entre la vegetación cercana. De líneas sencillas pero cargada de significado, yacía como un testigo silencioso de tiempos olvidados. Era un memorial, un tributo a aquellos que habían dejado su vida en este lugar. Takumi se detuvo a buscar junto a la orilla. Entre la maleza, encontró una antigua canoa de madera, su forma desgastada por el paso de los años.
A su lado, una balsa de bambú con los utensilios de pesca, oxidados y abandonados, contaban historias de pescadores que habían enfrentado las mismas aguas. Yoshiyaki, dijo Takumi en voz baja, nuestra única oportunidad es la velocidad. La balsa puede parecer frágil, pero confío en que nos llevará al otro lado. No podemos permitirnos la lentitud ni la duda. Yoshiyaki frunció el ceño, mirando la balsa de bambú. ¿Estás seguro, Takumi? Parece tan endeble. Takumi asintió. Es nuestra única opción, usaremos este remo y una red para pescar en el camino. Yoshiyaki miró el remo, luego a Takumi. La confianza brilló en sus ojos. Entonces, vamos. Que la luna nos guíe y la velocidad sea nuestra aliada. Juntos, empujaron la balsa al agua, y Takumi se aferró al remo. El lago se abrió ante ellos, oscuro y misterioso. Pero estaba dispuesto a enfrentar lo que sea necesario, incluso si eso significaba desafiar la naturaleza misma. Con cada remada, la balsa avanzaba, cortando las aguas tranquilas. Takumi y Yoshiyaki se movían como sombras, impulsados por la determinación y la esperanza. La velocidad era su aliada, y la balsa su compañera. La fatiga pesaba sobre ellos, como cadenas invisibles. Takumi sentía el hambre retorciéndose en su estómago. Yoshiyaki, pálido y tambaleante, apenas tenía fuerzas para sostener a la niña. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la niña comió algo?, pensó Takumi. La pequeña, su rostro estaba pálido, había estado en silencio durante horas. Debemos llegar al otro lado antes de que sea demasiado tarde, murmuró Takumi, más para sí mismo que para su compañero. Yoshiyaki asintió. Confío en ti, pero no sé cuánto más puedo aguantar. Sin embargo, la calma se vio repentinamente interrumpida cuando unas luces titilantes y fantasmales emergieron a la superficie, como si fueran fuegos fatuos que hubieran decidido danzar en la oscuridad para atraer a los incautos hacia su destino incierto. Takumi frunció el ceño, observando las luces con cautela. ¿Qué son esas luces, Yoshiyaki? Parecen, no sé, como si fueran almas en pena danzando en la noche. Yoshiyaki asintió con solemnidad, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. No lo sé. Pero algo me dice que no deberíamos acercarnos demasiado a ellas. Repentinamente, el aire se llenó de susurros sibilantes y fantasmales, emergiendo de las profundidades del lago como voces de ultratumba, que buscaban atormentar a los viajeros. Los jóvenes intercambiaron miradas nerviosas, preguntándose si estas voces eran reales o simplemente ilusiones de sus mentes atormentadas. ¿Escuchas los susurros?, preguntó Takumi con voz débil y temblorosa, su mirada buscando confirmación en la oscuridad que los rodeaba. Esos susurros parecen venir de todas partes a la vez. Yoshiyaki, con una expresión de inquietud cruzando su rostro, respondió. Sí, Takumi. Pero no podemos permitir que nos afecten. Debemos mantener la calma y seguir adelante. Con cada remada, parecían vislumbrar sombras moviéndose en las aguas oscuras a su alrededor, acechándolos con una presencia maligna. Sin embargo, cuando intentaban enfocar la vista, las figuras desaparecían en la niebla que se espesaba cada vez más, como si fueran humo disipándose en el aire. ¿Viste eso?, exclamó Takumi, señalando hacia el agua con un gesto tembloroso. Había algo allí, lo juro. Pero desapareció tan pronto como lo miré directamente. Yoshiyaki, concentrado en buscar respuestas en su mente, se atormentaba mientras sus pensamientos se hundían en las sombras que danzaban en la superficie del lago. Takumi mantenía los ojos fijos en la red de pesca que había lanzado al agua. La noche era densa, y la neblina se enroscaba alrededor de la balsa como dedos fríos. De repente, un tirón violento sacudió la embarcación, haciendo que Takumi se tambaleara hacia adelante. Sus ojos se abrieron de par en par por el susto. Desesperadamente, buscó la fuente de la fuerza que los arrastraba. Sin perder un instante, comenzó a golpear el agua frenéticamente con el remo, tratando de ahuyentar lo que fuera que estuviera tirando de la red. Cada golpe resonaba en la noche, mezclándose con el susurro de los espíritus y el murmullo del agua. Era como si los muertos despertaran y se unieran a su lucha. Y entonces, emergió del agua un brazo blanco y pálido.
extendido hacia él con una determinación siniestra, parecía más antiguo que el tiempo mismo. Takumi sintió el horror recorrer su cuerpo mientras contemplaba la aparición. A pesar de los esfuerzos de Takumi por resistirse, el brazo agarró el remo con una fuerza sobrenatural, arrebatándoselo de las manos. La impotencia lo invadió, como si hubiera sido atrapado en las garras de un destino implacable. El miedo se apoderó del joven mientras veía impotente cómo el brazo se sumergía nuevamente en las oscuras profundidades del lago, llevando consigo su única esperanza de sacar la balsa de ese lugar. El aire se llenó de un silencio sepulcral, interrumpido solo por el latido frenético de su propio corazón. Era como si el eco de un tambor ancestral resonara en las cavernas del pasado, una melodía sombría que anunciaba la fatalidad. Paralizado, Takumi luchó por comprender lo que acababa de presenciar. Con cada movimiento, el agua parecía susurrar secretos de un nuevo misterio. La neblina se disipó súbitamente ante ellos, revelando una figura emergiendo de las profundidades oscuras del lago. Era una doncella de aspecto etéreo, envuelta en túnicas que se mecían al ritmo de la brisa nocturna. Su cabellera oscura danzaba como sombras vivas alrededor de su rostro pálido. Sus ojos, resplandecientes como pequeñas lunas, parecían emanar un poder sobrenatural, penetrando en lo más profundo del ser de los samuráis con una intensidad estremecedora. La figura se desplazaba con elegancia y fluidez, mientras sombras misteriosas danzaban a su alrededor, como si fueran extensiones de su propia esencia, entrelazadas con los hilos de la misma oscuridad que se cernía sobre el lago. Yoshiyaki observaba con horror la escena que se desarrollaba frente a sus ojos. La figura se acercaba cada vez más. Takumi, aferrado a la balsa, se sentía como una presa atrapada en la telaraña de una araña gigante. La mujer los observaba con una sonrisa siniestra, se colocaba frente a ellos con sus cabellos enmarañados en el brazo. En ese instante extendió su mano hacia adelante con una serenidad inquietante. Sus movimientos eran gráciles e inicialmente amables. Takumi y Yoshiyaki la observaban con cautela, sintiendo una extraña mezcla de fascinación y temor ante su presencia. La mano blanca y extendida aguardaba una respuesta de los jóvenes. Yoshiyaki, tras un instante de vacilación, optó por aceptarla. Con calma y serenidad, la mujer retrocedió, llevándolos consigo sin ejercer fuerza alguna. La balsa comenzó a desplazarse entre la densa niebla, como si estuviera siendo conducida por una fuerza invisible hacia un destino incierto. Después de unos momentos, la figura femenina comenzó a sumergirse lentamente en las aguas del lago, desvaneciéndose sin dejar rastro alguno. La balsa siguió su curso, atravesando la niebla que se desplegaba frente a ellos como un telón oscuro. En la lejanía, divisaron una pequeña isla emergiendo entre la bruma densa, apenas visible en la penumbra. En su centro se alzaba una antigua mansión, cubierta de musgo y rodeada de árboles retorcidos que se inclinaban hacia ella, como si estuvieran custodiando un antiguo secreto. Los tejados se arqueaban hacia arriba en los extremos, y los aleros profundos estaban adornados con intrincados diseños de madera tallada. En el ambiente, visiones fugaces se movían tras las ventanas, sugiriendo la presencia de vida en el interior, aunque de una índole misteriosa y velada. La balsa se inmovilizó al hundirse contra el barro de la orilla. Con determinación, Takumi encendió una pequeña antorcha cuya luz titilante luchaba por disipar la oscuridad que envolvía la isla. Juntos, avanzaron por un sendero de barro y musgo, cuyos contornos parecían distorsionarse con cada paso, como si la misma tierra rechazara su presencia. Finalmente, alcanzaron la entrada de la mansión, cuyas sombras se alzaban ominosas ante ellos, como guardianes de un pasado olvidado y siniestro. Al penetrar en el umbral de la morada, una opresiva sensación los arropó, como si el propio aliento de la casa exhalara una energía malévola. El vestíbulo, envuelto en un manto de polvo y telarañas, parecía anclado en el fluir del tiempo, con las sombras danzando de manera siniestra en las paredes. Las pinturas, deslucidas y carcomidas por el paso de las dinastías, observaban a los recién llegados con ojos vacuos y carentes de vida. En un rincón de la sala, un altar ancestral se erguía como un recordatorio sombrío del legado familiar. Las llamas de diminutas velas titilaban con un fulgor débil, proyectando sombras espectrales sobre las antiquísimas reliquias que reposaban en su superficie. Un daillo corroído y pergaminos ajados, pero lo más impactante del santuario,
era la imponente armadura que reposaba en su interior. Sus placas de metal, consumidas por el paso del tiempo, reflejaban la luz con un brillo sombrío. La armadura exhalaba una presencia formidable, como si estuviera impregnada del espíritu de los guerreros caídos en antiguas guerras, cuyos ecos resonaban en las paredes del antiguo santuario. Las sombras se retorcían y alargaban en las paredes, moldeando figuras inquietantes que parecían cobrar vida en la penumbra. En un súbito sobresalto, al girarse, se encontraron con la silueta de una familia proyectada en la pared, como si los antiguos habitantes de la casa los estuvieran observando desde el más allá. Los contornos de los rostros eran borrosos, pero sus ojos parecían arder con una intensidad inhumana. ¿Quiénes fueron? ¿Qué tragedia los había atrapado en este lugar? Con un movimiento lento y espeluznante, la imagen de la familia pareció deslizarse por la pared, desvaneciéndose en la oscuridad hasta desaparecer por completo. La sensación de ser vigilados intensificaba el terror que los envolvía mientras exploraban aquel siniestro santuario, donde cada rincón revive una antigua tragedia. Cada paso resonaba en el suelo de madera, como si la casa estuviera viva y respirando. Y en lo más profundo, bajo las tablas gastadas, algo aguardaba. Algo que no debía ser perturbado. En el centro de la sala contigua, una mesa de té yace como un testigo silente de los tiempos oscuros que vivió esta morada. Una fina capa de hielo recubre su superficie, como un recordatorio gélido del frío de la muerte que alguna vez la asedió. El juego de té, ahora cubierto de óxido y moho, muestra su desgaste por los años y las penurias, como si las formas retorcidas de sus piezas fueran testigos mudos de los últimos suspiros de aquellos que alguna vez se reunieron alrededor. Jonschiaki observa los ojos de la bebé, pero ella permanece tranquila en sus brazos, aparentemente ajena al ambiente inquietante. Mientras tanto, Takumi está convencido de escuchar ruidos que provienen del siguiente piso. Creo que deberíamos ir arriba, dice Takumi entre murmullos. Yoshiyaki, sintiendo el peso del aire opresivo que rodea la casa. Sí, Takumi. Pero procedamos con cautela. Con una resolución firme, los jóvenes detienen su avance al pie de las escaleras que ascienden hacia el piso superior. Sus miradas, cautelosas y vigilantes, se alzan hacia lo alto, donde una figura sombría los observa desde las alturas. En un instante tenso, la llama de una cerilla enciende una lámpara cercana, y la luz titilante desvela al misterioso espectador. Su semblante, marcado por los estragos del tiempo y las batallas, irradia seriedad y fatiga, mientras sus ojos, profundos como abismos, los examina con una mirada penetrante y perturbadora. Con cada momento que transcurre, la sombra del hombre parece alargarse en la pared, creando una imagen fantasmal que se desvanece en la penumbra, dejando una estela inquietante a su paso. Con arrojo, Yoshiyaki se aventura escaleras arriba, mientras Takumi permanece en guardia, con el miedo palpitando en su mente. Al subir, se encuentran ante un laberinto de habitaciones entrelazadas por estrechos pasillos. La sombra misteriosa aún se desliza en la distancia, invitándolos a seguir su enigmático rastro. Con cautela, avanzan con pasos apenas audibles sobre el suelo polvoriento. A su alrededor, las estancias se presentan como mudos testigos del paso de las eras, con futans deshechos y ropas olvidadas esparcidas sin orden. El aire está cargado de una inquietante atmósfera, mientras cada puerta cerrada invita a explorar un nuevo enigma por resolver. El suave crujir de la madera bajo sus pies se entremezcla con los susurros del viento que se cuelan por las rendijas de las paredes. La figura del hombre se desvanece, dejando a los jóvenes sumidos entre tenues sombras. Repentinamente, una ráfaga de frío atraviesa el ambiente, y el vapor de sus propias respiraciones se convierte en el único indicio de calor en aquel lugar helado. Al llegar ante unas llamativas puertas, cuyas superficies de madera envejecida contaban la historia de un conflicto ancestral entre hermanos, los jóvenes quedaron absortos ante la pintura desgastada que las adornaba. En ella, los personajes inmortalizados parecían susurrar las tragedias del pasado a través de gestos y expresiones congeladas en el tiempo, con los ojos impregnados de una tristeza eterna, como si el dolor mismo se hubiera fundido con el arte. Ante estas puertas, los corazones de los jóvenes latían con fuerza, cautivados por la profundidad de la escena que se desplegaba ante ellos. Con un gesto de curiosidad, intentaron abrir las puertas, solo para encontrarse con que estaban selladas desde dentro. Con habilidad,
Takumi desenvainó su tanto, y con un movimiento fluido, logró liberar el pasador que mantenía cerrada la puerta Youji. El suave roce de la hoja contra el pasador apenas produjo un susurro en la quietud de la noche, mientras la luna, con su luz plateada y serena, iluminaba la estancia a través de los diminutos agujeros del techo, arrojando sombras fantasmales sobre el suelo de tatami. En el centro de la habitación yacía un viejo cofre, ornamentado con símbolos elegantes que hablaban de otra era. Con cautela, los jóvenes se acercaron al cofre, sintiendo la tensión en el aire mientras la anticipación crecía en sus mentes. Al abrirlo, el leve crujido de las bisagras de madera pareció fusionarse con el frío del lugar, creando un momento de solemnidad y misterio. Sus ojos se iluminaron con asombro al descubrir el contenido, un pergamino antiguo pero sorprendentemente bien conservado. Yoshiyaki decidió leer las palabras del pergamino con su mente sumergida en esa habitación fría y silenciosa. El pergamino desvela una historia envuelta en las sombras del pasado del clan del Fénix, donde el amor y la traición entrelazan sus destinos de forma trágica. En sus pliegues se cuenta el doloroso destino de la esposa de un gobernador provincial, injustamente acusada de deslealtad, cuya lucha por la libertad y la redención resuena en cada trazo de tinta. Sin embargo, el relato da un giro inesperado al revelar el secreto guardado celosamente durante generaciones, la identidad del verdadero traidor que manipuló al gobernador para condenar a la inocente esposa. Jiba Gotsu Masaru, miembro influyente de la venerada familia Masaru, emerge como el arquitecto de esta infamia, cuya ambición desmedida lo llevó a traicionar a la mujer encarcelada en la isla. Este acto de perfidia no solo consolidó el poder de los Masaru dentro del clan Fénix, sino que también manchó su legado con la oscura huella de engaño y la corrupción. Yoshiyaki sostiene el pergamino con reverencia, sintiendo el peso de la historia que reposa entre sus manos. Mientras sus ojos viajan por las antiguas letras pintadas en el papel, su mente se sumerge en un abismo de reflexiones. ¿Cómo pudo haber permanecido esta verdad oculta durante tanto tiempo?, se pregunta en el silencio de su ser, sobrecogido por la revelación que se despliega ante él. Takumi observa a su compañero con curiosidad, percibiendo la expresión de concentración que adorna su semblante. ¿Qué relata el pergamino, Yoshiyaki?, pregunta, anhelando desentrañar los secretos que han permanecido ocultos. Yoshiyaki alza la mirada y se encuentra con los ojos de Takumi, reflejando en ellos una amalgama de estupefacción y asombro. Es una historia que estremece, responde con determinación. La esposa del gobernador local fue acusada injustamente de traición, y lo más sorprendente es la revelación del verdadero culpable, Jiba Gotsu Masaru, miembro destacado de la influyente familia Masaru, actualmente asesores del campeón del clan Jiba Ujimitsu. Los ojos de Takumi se agrandan con incredulidad ante la revelación. «No puede ser», exclama. ¿Cómo una familia tan respetada podría estar envuelta en tan detestable situación? Yoshiyaki asiente con preocupación. A lo largo de los años, la familia Masaru ha encubierto este sombrío secreto tras una fachada de honor y respetabilidad, explica. No obstante, ahora su verdadera naturaleza se desvela, arrojando una sombra sobre su legado. El silencio se espesaba en la habitación, como si las palabras del antiguo pergamino hubieran tejido una red invisible que aprisionaba a los jóvenes. La voz de la esposa del señor feudal, plasmada en tinta ancestral, resonaba en sus mentes, trayendo consigo una verdad sepultada por siglos y recordándoles las desastrosas consecuencias de la traición y la ambición desenfrenada. La certeza de una presencia siniestra en las sombras se volvía ineludible, como si una huella de la noche los estuviera observando desde lo más profundo de la habitación. Aunque el miedo los paralizaba, una curiosidad insaciable los impulsaba. De repente, un susurro inquietante rompió el sepulcral silencio. Al alzar la vista, divisaron la figura de un niño, apenas una sombra entre la penumbra, moviéndose con la despreocupación propia de la infancia. Su presencia, inesperada y perturbadora, desafiaba las leyes de la realidad, sumiendo a los jóvenes en un desconcierto aún mayor. Fue entonces cuando el tatami bajo sus pies pareció empaparse lentamente, como si las aguas del lago se filtraran en la habitación. Sin previo aviso, la realidad se desvaneció, se vieron transportados de vuelta al lago, testigos de una escena desgarradora. Dos samuráis, de rostros sombríos iluminados por la luna, remaban en silencio en una vieja canoa, mientras el agua oscura se mecía con un murmullo melancólico. Uno de ellos levantó una pesada piedra y la arrojó al agua,
llevándose consigo al niño que se hundió en las profundidades. El sonido del chapoteo y el eco del llanto resonaron con intensidad, llenando a los jóvenes de angustia y desesperación. El bosque, testigo silencioso de los oscuros secretos que albergaba, cobró una importancia aún mayor en la ilusión. En su interior, un viejo guerrero de porte majestuoso y respetable, vestido con un kimono adornado con los emblemas del clan Fénix, se arrodilló en la orilla del lago, preparándose para el seppuku. Su rostro, marcado por años, reflejaba una mezcla de dolor y arrepentimiento, mientras el acero del wakizashi, brillando con un fulgor frío a la luz pálida de la luna, se hundía y cortaba la carne. A pesar del dolor, su mirada transmitía una serenidad en medio del desconcierto, una calma que contrastaba con la tormenta de emociones en su interior. A medida que la ilusión se desvanecía, una terrible comprensión se apoderaba de Yoshiyaki y Takumi. La mujer confinada en la casa había estado embarazada de su esposo antes de ser condenada, y su hijo había sido cruelmente asesinado por razones políticas. Para completar el macabro rompecabezas, un viejo gobernador se había suicidado a orillas del lago en busca de la liberación de sus actos. El frío penetraba en lo más profundo de sus almas, congelando cada latido y envolviéndolos en una atmósfera de desolación. Sus ojos, empañados por la pena, contemplaban el antiguo pergamino. Unas gotas comenzaban a caer, como lágrimas silenciosas contenidas por el implacable tormento. En medio de aquel instante de pesar, una mano, fría y temblorosa, se posó en el hombro de Takumi, interrumpiendo su duelo interior. Era una mujer, su rostro estaba dibujado y marcado por el sufrimiento, pero aún así irradiaba una belleza singular. Sus cabellos negros se confundían con la noche, mientras que su kimono de seda blanca parecía resplandecer con una luz propia, adornado con delicados motivos florales que evocaban la fragilidad de la vida y la transitoriedad del tiempo. Su mirada, cargada de dolor y resignación, revelaba los tormentos de una madre ultrajada, que había perdido a su esposo y a su hijo en el torbellino de la ambición humana. Yoshiyaki, con voz firme pero compasiva, rompió el silencio con palabras de consuelo y determinación. No permitiremos que esta injusticia quede impune, declaró con convicción. Haremos todo lo posible para descubrir la verdad y hacer justicia por los horrores cometidos. Tu sufrimiento no será en vano. La mujer, con una mirada triste pero llena de esperanza, asintió con gratitud, dejando entrever una cicatriz limpia en su garganta, la cual parecía haber sido sellada por una fuerza que trascendía los límites de lo terrenal. Las sombras, como entidades misteriosas, se deslizaron silenciosas por la estancia, disipando la presencia fugaz de la enigmática mujer. Con manos temblorosas, los jóvenes levantaron el cofre y descendieron hacia la sala del santuario, donde la antigua armadura reposaba en silencio, envuelta en la suave luminiscencia titilante de las velas. Frente a ellos, sobre un pequeño atril tallado con delicadeza, descansaban la katana y el wakizashi ancestrales del gobernador, envueltos con esmero en telas antiguas que habían desafiado con dignidad el paso inexorable del tiempo. En aquel santuario impregnado de historia y tradición, los jóvenes se sintieron envueltos por una sensación de reverencia y respeto, como si estuvieran ante los guardianes silentes de su linaje samurái, dispuestos a guiarlos en su búsqueda de la verdad. Con decisión solemne, Yoshiyaki le entrega la niña a Takumi y avanza hacia el lugar donde reposaba el daimyo, consciente del peso histórico que representaban. Con reverencia, se inclinó ante las espadas, como si estuviera frente a los ancestros mismos, y les imploró con su gesto el permiso para llevarlas consigo. Sus manos temblaban ligeramente al tomar las hojas, sintiendo el frío del pasado palpitar bajo sus dedos. Fue entonces cuando la figura de un hombre emergió de la oscuridad, su presencia imponente y su mirada cargada de desconfianza, como si la marca de la deshonra aún pesara sobre sus hombros. Era el samurái que había cometido el seppuku en el bosque, pero ahora se mostraba rejuvenecido, con una vitalidad que contrastaba con el destino trágico que había presenciado. En sus brazos, sostenía a un niño que dormía plácidamente, una imagen de inocencia y vivencias que nunca habían ocurrido. El samurái no parecía estar de acuerdo con la idea de que las espadas abandonaran aquel lugar sagrado. Su mirada, llena de determinación y recelo, desafiaba a los jóvenes, como si aún guardara rencores que no estaba dispuesto a dejar atrás. Sin embargo, en ese momento, la mujer apareció, su presencia etérea y serena calmó la tensión en la habitación. Con una mirada triste pero rebosante de esperanza,
transmitió a su esposo la necesidad de confiar en los jóvenes y en la misión que emprendían. Con un gesto suave, le concedió a Takumi y Yoshiyaki su consentimiento para que las espadas fueran llevadas consigo, como si comprendiera que era el momento de dejar el pasado atrás. Con una sonrisa triste, les susurró palabras enigmáticas: el pasado no puede ser cambiado, pero el futuro aún está por escribirse. Fue lo último que vieron mientras la familia se desvanecía fundiéndose con la casa. La lluvia arreciaba, como si los cielos mismos lloraran por los secretos desenterrados. Abandonaron la morada y se encaminaron hacia la balsa. Takumi entregó la niña a su compañero y se apresuró a buscar algo que le sirviera de remo. En ese preciso instante, una inquietud se apoderó de Yoshiyaki al percatarse del estado lánguido de la criatura, apenas capaz de entreabrir los párpados debido a no alimentarse durante todo este tiempo. En ese instante, la noche se iluminó con varios destellos fulgurantes de relámpagos que surcaban los cielos. Takumi halló una vara de bambú añeja y se abocó a acondicionar la balsa para abandonar la isla. Mientras tanto, Yoshiyaki, sumido en inquietud, meditaba sobre la bendición de Inari. Este antiguo conjuro de agua convocaría una fuente de nutrición para la infante, una leche reconstituyente que le devolvería sus fuerzas. Concentrando su mente en la lluvia, comenzó a recitar palabras que solo los sabios de los elementos podrían comprender. Convocó a los kamis con la esperanza de que obraran su voluntad. Con atención reverencial, los espíritus ancestrales respondieron a su llamado, desplegando su gracia sobre su cantimplora. Con un murmullo apenas perceptible, el aire se cargó de energía mística mientras la leche, como un regalo de los dioses, fluía hacia el recipiente, llenándolo hasta rebosar. Utilizando su dedo y humedeciendo la boca de la niña, Yoshiyaki comenzó a alimentarla. Mientras tanto, Takumi puso en movimiento la balsa, a pesar del desconcierto, orientó su rumbo hacia el oeste. Con el transcurrir de las horas, no solo la infante pareció recobrar vigor. Los primeros rayos del sol, como lanzas doradas, se abrieron paso entre las ramas del bosque, disipando las sombras de la noche y despertando la vida dormida. Su luz, cálida y reconfortante, acarició la ribera del lago, pintando el agua con destellos dorados que danzaban al compás de la brisa matutina. Y allí, en el horizonte distante, las montañas se alzaban majestuosas, sus cimas cubiertas de nieve brillando con un resplandor celestial bajo la luz del nuevo día. Eran guardianes eternos, testigos silenciosos del devenir de los tiempos y símbolos de la grandeza indomable de la naturaleza. En medio de la calma que seguía al tumulto de la tormenta, aquel momento se volvía una pausa sagrada, un respiro necesario en medio del flujo implacable del universo.